Estimada asambleísta, gracias por estar en este estudio. La hemos invitado para informar al país respecto de una propuesta de reformas al Código Orgánico Integral Penal que usted y un grupo de legisladores presentaron en la Asamblea Nacional con el objeto de viabilizar precisamente penas para delitos que podrían acompañar o ayudar para reducir los altos índices delictivos que tienen en nuestro país. En este contexto, ¿cuál es la propuesta que usted plantea al Ecuador, asambleísta? Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, hemos modificado específicamente el artículo 199 del Código Integral Penal, que es el delito de abigeato. El abigeato, para que la gente nos entienda, es el robo de animales. Fundamentalmente esto sirve para las zonas rurales. El campo. Para el campo, fundamentalmente. Cuando nosotros estuvimos en campaña, estuvimos en el territorio, en la provincia de Manabí, fundamentalmente la gente vive en las zonas rurales. Agricultura y ganadería. Exactamente, a pequeña, mediana y gran escala, pero a los que más les afecta es a los pequeños y medianos productores, llamémosles así. Nos comentaban que había mucho inconveniente, incluso conversamos con comisarios, jefes políticos, que explicaban que había mucho inconveniente porque hay muchos de los animales que no estaban tipificados dentro del abigeato. Solamente estaban tipificados vacuno, equino, o sea, vacas, caballos, porcinos, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, hay algunos sectores de algunas parroquias rurales que se dedican a la cría de chivos. Le pongo un ejemplo. No estaba tipificado dentro del abigeato. En la sierra, las personas que se dedican a la cría de cuyes, de conejos, o sea, otro tipo de animales que no estaban tipificados. Entonces, ahora, la propuesta suya generaliza. Bueno, especifica, o sea, hemos aumentado toda la tipología y además de eso hemos ampliado un numeral, ¿no es cierto?, el 199.1, que pone agravantes. El uso normalmente ya existen ciertos agravantes que están tipificados en el artículo 47, claro. Pero en el caso específico del abigeato, el uso del vehículo, el cambiar las marcas de los animales, normalmente estamos acostumbrados a ponerles un arete como una marca o un fierro, el cambio de esas marcas también, y hay una contravención, hay el artículo 210 que habla de la contravención del abigeato. Una cosa es el delito como tal, que tiene una pena privativa de libertad, y había el artículo 210, que es la contravención. En la contravención lo que se establecía era un valor, si es que los animales que se robaban, ¿no es cierto?, se sustraían, tenían un valor hasta de un salario básico unificado. Pero le pongo un ejemplo, en el caso de los cuyes, para llegar a $460 aproximadamente, ¿cuántos cuyes son? Y muchas veces esa es la forma, no solo para alimentación, sino también una especie de pequeña cadena de producción que tienen para poder mantenerse. Entonces, creo que esto era muy importante hacerlo, era algo que nos habían pedido insistentemente en los sectores rurales, porque aparte de eso, lo que está sucediendo en estos sectores es lo que a veces pasa aquí en la ciudad. Les hago una comparación. Aquí se roban un vehículo y les llaman a extorsionar sobre el vehículo. Y le piden, ¿no es cierto?, dinero para devolverle el vehículo. Lo mismo estaba pasando con los animales. En las diferentes carreteras, en las zonas rurales, en caminos vecinales. Y esto complicaba muchísimo a la gente. Y cuando conversábamos con los comisarios, ellos decían que era muy complejo porque avanzar con un delito que era menor, ¿no es cierto?, o igual a un salario básico, ni siquiera el abogado les permitía, o sea, el valor del abogado era superior. Preferían no hacer nada. Exactamente. Y que los delincuentes se salgan con la suya, en otras palabras. Exactamente. Sí. Y ahora entonces, ¿en cuánto se incrementa la pena por estos delitos? Bueno, se aumenta las penas hasta 5 años, por ejemplo, y 7 años, incluso cuando se usa la violencia o hay muerte. Depende del agravante. Por supuesto, por supuesto. O sea, vamos incrementando las penas de acuerdo al agravante, y en el caso de la contravención lo que hemos hecho es bajar el monto para que se vuelva delito, no se vuelva solamente una contravención, y sí se vuelva delito y también tenga prisión. Por ejemplo, en el caso de $225, o sea, la mitad del se baja salario, la mitad del salario. A la mitad del salario. Pero sigue siendo alto.
pero tiene pena privativa de 30 días. O sea, lo que estamos haciendo es, entendamos una cosa, no hay una data mundial, aunque la ciudadanía a veces nos insiste en que aumentemos las penas. La verdad es que no hay una data mundial en el que necesariamente el aumento de penas signifique una reducción en el delito. Por supuesto, queremos que sea también una forma de evitar o de disuadir, ¿no es cierto?, al aumentar las penas. Pero creo que esto les va a permitir de una u otra manera controlar de mejor manera y también tipificar otros animales que no estaban dentro del Ahora, esto de alguna delito. forma también disminuirá hechos como, por ejemplo, la aplicación de justicia indígena, que han optado más bien por aquello, no por todo lo que usted ha analizado. Estamos intentando que así sea, porque al momento en el que sea más ágil, más fácil poder llevar adelante un proceso de un delito, ¿no es cierto?, a través de la jurisdicción normal, de la justicia normal, estamos tratando de evitar eso. La única manera, yo realmente veo que el país está viviendo niveles de violencia a veces que se nos sorprenden, nos duelen, pero no solamente en el caso del robo de los animales. Estamos viendo muertes permanentes. Yo vengo de la provincia de Manabí, nosotros tenemos 5 o 6 muertos diarios. O sea, así de grave está la situación. Y obviamente en el campo esto se agudiza por la falta de presencia del Estado. Y a propósito del campo, del mismo campo, el porte de armas, ¿qué tanto ayuda? Bueno, lo que pasa es que eso es un arma de doble vía. Yo no creo que la herramienta como tal, que es lo que yo siempre explico, sea inconveniente. El problema es cómo se usa esa herramienta. Entonces, una persona puede portar el arma como a sí mismo, como para disuadir, como para defensa, pero también puede portar el arma en el otro caso como para delinquir, entonces... Pero para eso hay un proceso asambleísta para los permisos que deben otorgar Fuerzas Armadas. Sí, pero normalmente, por ejemplo, cierto sector ganadero tienen autorización de porte de armas. No hemos visto, y realmente no me comprometo a hacer una revisión sobre la información, sobre la documentación y la data un poco, porque a veces sí es importante entender y revisar la estadística, porque necesitamos, yo entiendo la ciudadanía y más que nadie yo puedo entender que uno entra en desesperación y piensa que si aumentamos las penas a 40 años, a 50 años, cadena perpetua, pena de muerte, cosas así, vamos a buscar una forma de evitar eso. Entonces, creo Estados Unidos no viene a ser un ejemplo de eso. Pero hemos visto un recrudecimiento de la violencia, por ejemplo, en niños, en adolescentes, en las escuelas. Y porque hay un problema de salud mental también. Entonces, creo que son muchas cosas que van atadas. Y también yo sí hago un llamado a la educación. A la educación no solamente en las escuelas, sino en las casas, en la que estamos acostumbrados, como decía, ahora últimamente hemos visto la violencia que se ha normalizado, la forma del trato entre las personas, entre los seres humanos, sobrepasa los niveles anteriores. Uno a veces caemos en eso de que antes estábamos mejor, pero sí teníamos una ética, otro principio, otra forma. Esa es cuestión de valores también ahora. Por supuesto que sí. Y le digo, fundamentalmente de la educación, del compartir el tiempo en la familia y en la forma en la que nos estamos aprendiendo a relacionar. Desde las altas esferas del poder, ¿no es cierto?, hacia abajo, vemos que la forma en la que estamos acostumbrados a manejar y a conversar entre nosotros es a través de la violencia. Yo no discrepo con usted en un argumento, sino discrepo con usted y uso epítetos, uso su forma de verse, o sea, estamos acostumbrándonos a usar la violencia como una forma incluso de trato normal. ¿Esta reforma que usted plantea es al único artículo del COIF o hay otro? En este caso específico, solamente es sobre el abigeato, que es el 199, y el 210, que es el uno es el delito como tal de abigeato y el otro es la contravención de abigeato. Ahora, se ha hablado en la Asamblea de reformar el Código Orgánico Integral Penal. De hecho, se intentó, no se pudo, no hubo los votos, pero ¿no es momento también de ampliar estas reformas a otros temas? Por supuesto que sí. Entendemos que en la Comisión de Justicia, y yo creo que muchos de los asambleístas, algunos que vienen desde la academia y algunos que también son
abogados y ejercen el derecho penal, han hecho y han planteado reformas en distintos artículos. Esto se estaba tratando en la Comisión de Justicia. Tengo entendido que la última modificación hablaba de alrededor de 91 artículos que iban a modificar del código, en el que había incremento de penas, modificación, ciertas tipificaciones adicionales. Lastimosamente, ahí entró un poco también la parte política, y se acuerdan que no pudo pasar, en la Asamblea no se pudo tratar este tema, aunque habían cosas bastante importantes, habían modificaciones importantes, porque se incluyeron temas políticos, ¿no es cierto?, en el caso del recurso de revisión internacional y así algunas cosas. Pero y sobre todo en este caso específico, esto es el producto de este contacto con la ciudadanía, ¿no? Con quienes están afectados por este tema como el abigeato, y que hay muchos otros más, ¿no? Y que necesitan aterrizar y conocer la vivencia de la ciudadanía, un poco de delitos que están ahí por actualizar. Por supuesto que sí. O sea, yo creo que la única manera de poder tener una legislación y una norma que nos sea útil es estar cerca del territorio. Entonces, o sea, a mí no es que se me ocurrió, ¿no es cierto?, decir y hablar sobre el abigeato, que es algo poco común, al menos peor aún en las ciudades, en las capitales, ¿no es cierto?, que no sé, a veces ni siquiera se entiende el significado de la palabra. Pero cuando uno recorre en la campaña, yo creo que ahí está también la ética del trabajo, en el que uno recoja esa información de lo que le está necesitando esa población a la que uno representa. Entonces, a lo mejor es solamente un artículo y una modificación pequeña, pero que esperamos que pueda ser de gran incidencia para la población. Ahora, a propósito de reformas al COI, estamos hablando ahora de resultados de una consulta popular, que muchas de las preguntas están atadas precisamente a reformar el Código Orgánico Integral Penal tras el envío de proyectos del Ejecutivo, que ahora, por cierto, ya fue proclamado los resultados por parte del Consejo Electoral y está corriendo el plazo para el Ejecutivo, y que esos proyectos los tienen que tramitar ustedes. ¿Es momento en ese instante de introducir algunas de las reformas que estuvo en análisis en la legislatura o no? ¿O es violatorio del mandato popular? Bueno, un poco entendamos que la consulta popular, parte del motivo por el que fuimos a la consulta popular fue porque desde los distintos sectores había incidencia en ciertos artículos que no eran convenientes, y por el otro lado, de parte del gobierno también, no dieron quórum para poder tratar, porque se había dividido la votación. Porque obviamente el momento en el que nosotros desde la Asamblea podíamos tratar casi todos los temas, era inoficiosa la consulta. Y la consulta ya estaba propuesta y ya estaba adelante. Entonces, bueno, independientemente de la postura de la consulta... Ahora ya tenemos consulta con resultados. Tenemos consulta, tenemos resultados. Proclamación de resultados. Exactamente. Y lo que a la Asamblea le compete es tramitar eso. Entonces, el presidente tiene un plazo de 5 días a partir de los resultados, ¿no es cierto?, oficiales, de enviar los proyectos de ley. Eso normalmente debería ir a las distintas comisiones dependiendo del tema, y fundamentalmente la Comisión de Justicia. ¿Qué es lo que se ha hablado en la Asamblea y qué es lo que está propuesto desde distintos bloques? Se va a armar una comisión multipartidista especial y ocasional que pueda tratar y evacuar estos temas de la manera más rápida. ¿Y a usted le parece bien eso? La verdad es que cualquier forma en la que nosotros podamos darle un resultado concreto y rápido a la gente, yo creo que está bien. Creo que hay las comisiones suficientes en la Asamblea como para que lo puedan tratar. Pero si es que hay un acuerdo entre todos los bloques, todos van a participar, incluso los independientes también, creo que no está de más, porque la ley establece que nosotros tenemos 60 días para poder tramitar cada uno de los temas, y la idea es poder acelerarlo, porque nosotros en ningún momento queremos, y creo que desde la Asamblea, y creo que es importante que la ciudadanía vea, porque que desde la Asamblea le ha allanado el camino al Ejecutivo en todo sentido. O sea, si ha habido polémica o no polémica, pero si usted se da cuenta, todas las leyes económicas urgentes que el presidente y el Ejecutivo ha enviado han pasado. En todas las reformas que el Ejecutivo ha solicitado han pasado. ¿Y esta no será la excepción? No va a ser, es que esta no es ni siquiera desde el Ejecutivo. Tenemos que entender que si bien es cierto, el Ejecutivo es quien está
facilitando esto es un mandato, o sea, es un mandato popular. Entonces ustedes como asambleístas tienen que revisar el proyecto del Ejecutivo que se ajuste al mandato popular, nada más. Absolutamente. O sea, nosotros no podemos sumar, ni restar, ni multiplicar. Pero sí sacar lo que no corresponde y envíe el Ejecutivo. Por supuesto. O sea, es que es muy claro, está la pregunta y tiene unos anexos y la legislación, ¿no es cierto? Los cambios y las modificaciones tienen que ir exactamente en ese sentido. Nosotros no podemos ni sumar ni restar absolutamente nada porque esto es un mandato popular. Pero en la Asamblea mandan los votos y si hay un acuerdo político se puede distorsionar. Pero bueno, hay la veeduría ciudadana y la gente ha estado vigilante permanentemente de las actuaciones de la Asamblea. Sí, tan es así que no se pudieron pasar las reformas que se habían planteado, ya le digo, si bien es cierto que habían algunos puntos en los que no podíamos coincidir. Pero eso es porque ciertos asambleístas descubrieron la intención del correísmo de introducir temas que no correspondían. Sí, o sea, no por presión popular. No solamente los asambleístas, desde la ciudadanía hubo alertas en los distintos artículos que se iban a tratar. Pero ahora, esta comisión multipartidista de alguna forma también garantizaría que ya en el Pleno se refleje también de esta conformación, que se asegure también los votos para que sea aprobado, ¿no? Bueno, o sea, yo creo que no hay posibilidad de que la Asamblea no apruebe eso. Entendamos y además una de un cosa, plazo, ¿no? Por supuesto. Entendamos una cosa, en el caso de lo que es la consulta popular, yo creo que es importantísimo entender que cada uno de nosotros nos debemos a la gente que ha pedido ser esa voz. O sea, nosotros somos esa representación. Mal haríamos nosotros en no acatar esa disposición. Entonces, yo creo que no hay en ningún momento el sentido de la Asamblea es no aprobar, al contrario, es viabilizar y aprobar lo más rápido. Y por eso es que creo que ha habido un consenso de formar esta comisión ocasional, en la que incluso participen todos, cosa de que se pueda socializar al interno, antes de que lleguen al Pleno, se puedan socializar al interno diferentes bloques y se puedan hacer las modificaciones y pueda pasar. Se ha planteado que incluso no se abarque todo el tiempo, sino que hablemos de máximo 20, 30 días, esté listo. Perfecto, con eso me quedo, estaremos atentos. Le agradezco, asambleísta, por estar en este espacio. Y muchísimas gracias por la invitación, siempre un gusto.